Hay un verso en la palabra que está en Proverbios que es muy conocido por todos, en Salmos. Es muy conocido por todos, Salmo 138, 6. Quiero que lo busquemos. Porque Jehová ¿es qué? Grande. No, ya va, sí, Él es grande. Pero Jehová es excelso y atiende. ¿Atiende a quién? O sea que Dios no atiende a cualquiera. ¿A quién atiende Dios? ¿Será que tenemos que aprender a ser humildes? Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios atiende, o sea, Dios escucha la oración del humilde. Dios escucha el clamor del humilde. Dios escucha la intercesión del humilde. Es decir, si en nuestro corazón hay soberbia, hay altivez, esa oración no es escuchada delante de Dios. Es una oración que no es ni escuchada, ni respondida, ni aceptada. Porque Dios es excelso. Sobre Dios no hay nada ni nadie. Entonces dice la palabra que Él es excelso, atiende al humilde. ¿Y a quién mira de lejos? Al altivo. Qué importante cuando nosotros podemos aprender lo que es la humildad de Dios. Porque el Señor dice que Él atiende al humilde. Porque hay una característica que nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar, y es precisamente la humildad. Y la humildad no tiene que ver con lo que o como yo me he visto, lo que yo tengo o lo que poseo o lo que aparento ser. La humildad viene de un corazón renovado, un corazón transformado por Dios, un corazón que ha sido tratado por Dios. Y sabe que Dios trata con nuestro corazón a través de pruebas, de dificultades, de situaciones. Nos lleva a la humildad. Nosotros podemos ser en un momento dado pensar o creernos ser alguien, pero Dios tiene que procesar nuestro corazón porque Él nos ama y Él quiere atendernos. Pero para que Él nos pueda atender, tiene que procesar también nuestro corazón. Tiene que enseñarnos a tener un corazón apto delante de su presencia. Tiene que enseñarnos cómo nosotros debemos estar o en qué condiciones debe estar nuestro corazón para que Él pueda atender a nuestra oración. Y una de las cosas que Dios aborrece es la altivez. Por eso que esta palabra es necesaria para nuestra vida, para todo hijo de Dios. Porque qué triste es que nosotros oremos y nos cansemos de orar, o intercedamos y nos cansemos de interceder, y clamemos y nos cansemos de clamar, pero nuestras oraciones no están siendo escuchadas porque hay altivez y soberbia en nuestro corazón. Y a veces uno tiene que pasar por un proceso a veces muy fuerte o un proceso muy duro y a veces doloroso para que podamos aprender humildad. Y sabe que como eso es algo tan cercano a nosotros, como la humildad tiene que ver con una característica inherente que debe desarrollarse en el ser humano, no es algo que Dios lo va a tratar externamente. Dios mismo se encarga de tratar y procesar nuestro corazón. Pero sabe que eso es maravilloso, porque yo prefiero estar en manos de Dios que en manos del hombre. ¿Cuántos también? Yo prefiero estar en manos de Dios siempre. Por eso que los procesos de Dios, aunque son dolorosos, son procesos cargados de amor. Los procesos de Dios nos enseñan. Los procesos de Dios nos llevan al avance, a la victoria. Los procesos de Dios nos levantan, nos resucitan. Los procesos de Dios nos llevan de menos a más. Siempre los procesos de Dios nos bendicen. Por eso que siempre tenemos que decirle: Señor, estoy en tus manos, Señor. Trata con mi corazón. A veces los tratos de Dios no son nada fáciles.
Los tratos de Dios nos incomodan muchísimo. Los tratos de Dios nos causan mucho dolor, porque Dios sabe en qué área nosotros estamos fallando. Dios sabe perfectamente en qué área necesita tratarnos. Y en esa área, diga a la persona de tu lado, se afinca. Allí es donde se afinca. Entonces sufrimos, sí, porque no queremos que Dios, o no queremos sentirnos incómodos. ¿En qué área Dios se afinca en tu vida? Tal vez tienes situaciones repetitivas que te acontecen, o pruebas en el mismo lugar, en el mismo momento y en la misma área de tu vida. Y allí sigue el Señor afincado, porque tal vez es un área que aún no ha sido procesada y que Dios necesita seguir puliendo allí, y Dios necesita seguir haciendo la obra en esa área para que seamos cabales, para que seamos hombres y mujeres cada día que podamos honrar su nombre. Y Dios continuamente nos está procesando en esa área, en la humildad. Entender un corazón correcto delante de Él. Porque yo puedo tener diferentes posiciones cuando busco a Dios. Puedo alzar mis manos, o cuando oro, puedo arrodillarme. Puedo tirarme al piso completamente. Puedo tener diversas posiciones que son demostración de humillación delante del Señor, y debe seguir haciéndolo como yo lo hago. Pero eso vale para Dios si está totalmente alineado con lo que hay en nuestro corazón. Si eso tiene relación con la condición de tu corazón. Porque de qué nos vale estar arrodillados si nuestro corazón es altivo. ¿De qué nos vale yo decirle Señor y estar arrodillado y decir una cantidad de cosas? Me humillo delante de ti, pero en realidad hay una cantidad de altivez en mi corazón. ¿Y cómo yo puedo ver si hay altivez en mi corazón? En mis relaciones interpersonales. Cómo me conduzco con las personas que están a mi alrededor. ¿Qué hago cuando estoy siendo probada en áreas como cuando me alaban? ¿Qué pasa cuando alguien me alaba? O cuando alguien me honra. ¿Qué pasa cuando alguien reconoce una virtud que yo tengo? ¿Qué hago cuál es mi reacción natural cuando Dios me bendice? Cuando luego de ser una persona posiblemente teniendo poco, ahora tengo mucho, entonces ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Me pongo soberbia? ¿Me pongo soberbio? ¿O simplemente cambio? ¿O no quiero ayudar a nadie? ¿No me importa nada? ¿O simplemente me alejo de las personas? ¿Me creo más importante que los demás? Entonces Dios continuamente está tratando con nuestro corazón para que aprendamos a vivir teniendo poco o teniendo mucho o teniendo nada. Por eso que es asombroso el comentario del apóstol Pablo cuando él dijo, he aprendido, diga conmigo, he aprendido. Fíjense cómo la humildad se aprende. A través de los procesos. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir con escasez y a vivir con abundancia. Para todo estoy preparado, dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque había sido procesado en la escasez y en la abundancia. Entonces Dios allí nos va probando. Dios cuando te da algo para administrar, debes ser buen administrador, porque ahí va a probar tu fidelidad. Ahí va a probar tu corazón con lo mucho que te ha dado. Y también va a probar tu corazón con lo poco que te haya dado.
Y conforme a como nosotros nos dejemos procesar por el Señor, iremos a nuevos niveles de gloria y de victoria. Por eso que les decía que tenemos que dejar y permitir que Dios nos procese, porque siempre los procesos de Dios están cargados de amor para nuestro crecimiento. Y todo lo hace por amor a nosotros. Y qué bueno estar en las manos de Dios. Pero sabe que Dios nos trata y nos procesa Él mismo, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce lo que nos hace falta. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce a profundidad todo lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra, ¿quién conocerá el corazón? Engañoso, dice la palabra, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y allí la palabra, Él mismo se responde y dice, yo. Jehová dice, yo, que escudriño las profundidades del corazón. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que nadie puede engañar a Dios porque Él todo lo conoce. Ahora, cuando nos vamos a la palabra, también vemos otro caso, u otro ejemplo bíblico. Proverbios 27, 21. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Y al hombre se lo prueba por la alabanza que recibe. La persona es probada. Diga conmigo, la persona es probada por la alabanza que recibe. Así como el fuego purifica el oro, el proceso de purificar metales o los metales preciosos es muy complejo. Pero no solamente es dado en este tiempo, sino aún en tiempos bíblicos. Por eso que esta palabra es tan acertada. Y ustedes saben que el metal en su estado natural está mezclado con toda clase de impurezas minerales. Y necesariamente para poder ser purificado debe pasar por un proceso de calentamiento. Entonces el Señor nos pone este ejemplo en su palabra de sabiduría y nos dice que el hombre, así como el horno, como dice esta versión, así como el horno prueba o el horno es para el oro, para que sea purificado, así el hombre es probado por la alabanza. Por eso que les decía que el Señor nos pasa por esos procesos de prueba, y precisamente en la alabanza nuestra reacción ante las situaciones o cómo yo reacciono ante la alabanza de las personas, ante lo que recibo, ante lo que hago. Porque yo puedo hacer muchas cosas y decir, bueno, yo todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente y todo lo que tengo es gracias a mí. Está bien que usted crea que eso es así, pero eso no puede quedar hasta allí. Porque sí, usted se ha esforzado mucho, como yo me he esforzado mucho y como su familia se ha esforzado mucho, pero el Señor nos ha dejado algo muy claro en su palabra. Y es que Él nos ha dado, dice la palabra, las fuerzas para hacer las riquezas. O sea que nosotros no podemos atribuirnos las cosas, porque si no tenemos vida, no tenemos fuerza para hacer las riquezas. Entonces el Señor te dice, sí, con el sudor de tu frente tú trabajas y logras muchas cosas, pero que no se te olvide que yo soy quien te da las fuerzas para hacer las riquezas. O sea que a la final todo se lo debemos a Dios. Por eso que el Señor nos enseña aún el principio de dar. Porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es precisamente eso. Porque nos esforzamos por lo que tenemos y no queremos que nadie nos los quite. Y esa es la prueba que muchas veces tenemos en nuestro interior. Y Dios no nos está quitando nada.
Dios te quiere enseñar un principio. Y es el principio de dar de lo que recibes. Porque así es el ciclo de la vida. Toda aquella persona mezquina que no dé de lo que tiene, nunca es feliz. La mezquindad produce infelicidad. La mezquindad produce un estado donde no hay satisfacción para nada. Entonces el Señor nos enseña el principio de dar, recibir, dar y recibir. ¿Para qué? Para que nosotros siempre seamos humildes. ¿Sabe por qué? Porque la acción de dar también produce humildad en tu corazón. Cuando tú das de lo que tú tienes, cuando tú das de tus esfuerzos, cuando tú das de tu tiempo, cuando tú das de lo que tú eres, cuando tú das de lo que has recibido, entonces Dios eso lo ve en ti con agrado. Por eso que el principio de dar y recibir es un principio que está en la palabra de Dios y que se cumple en nuestra vida. Y siempre tenemos que tener nosotros la actitud, siempre tenemos que estar con una actitud correcta de alegría para dar. Cuando nosotros damos, también el Señor allí está probando nuestro corazón, está procesando nuestro corazón y está enseñándonos a ser humildes. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones donde han tenido lo último o han tenido una situación muy apretada o simplemente han tenido una situación donde tienen dos cosas, pero llega alguien a pedirte una. Y tú estabas feliz porque tenías dos cosas. Por ejemplo, si tenías 2 paquetes de arroz o 2 paquetes de harina. Y viene alguien, un familiar o una persona con una gran necesidad y te va a tocar en ese momento compartir. Diga a la persona a tu lado, Dios te está probando. Sí. Porque cuando nosotros damos, tenemos que aprender también a dar. Cuando Dios nos da, tenemos que aprender a dar. Amén. Entonces Dios nos bendice para que seamos de bendición. Entonces esta palabra nos ayuda a entender cómo un proceso similar de purificación también puede ocurrir en la vida del hombre, y es precisamente lo que el Señor hace en nosotros. Porque cuando nosotros confiamos en nuestra propia capacidad y no le dejamos o no le damos la honra y la gloria a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos o de todo lo que hemos logrado en nuestra vida, crece en nosotros una altivez y un orgullo que dice la palabra de Dios que Dios a esa persona mira de lejos. ¿Cuántos quieren que Dios los atienda? Entonces necesitamos que Dios nos procese. Las pruebas de Dios son enseñanzas. Las pruebas de Dios no es para maltratarte ni para hacerte sufrir ni para castigarte. Las pruebas de Dios son para enseñarte, para enseñarme. Yo soy tan ser humano como cada uno de los que están acá. Y yo he sido probada como cada uno de los que están acá. Y todos podemos dar fe que las pruebas son ¿qué? Dolorosas. ¿Verdad que sí? Las pruebas son fuertes. Pero qué hermoso, porque Dios siempre nos enseña a través de la prueba. Ahora, cuando tenemos la actitud de aprender, cuando queremos aprender, pero cuando nos volvemos rebeldes ante la prueba, ahí sí que no aprendemos nada. Cuando nos ponemos rebelde ante algunas situaciones en donde Dios nos prueba, donde necesita que demostremos fidelidad a Él, donde necesita que demostremos perseverancia, donde el Señor necesita que nosotros demostremos que somos de su reino.
Es por eso que es tan importante la intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios, allí Dios trata contigo en la intimidad. Allí es donde Dios, cuando usted está orando delante de su presencia, cuando usted hace silencio aún delante de su presencia y permite que el Espíritu Santo trate con su corazón, allí usted se dará cuenta cómo Dios comienza a poner en su memoria aquellas cosas que no están bien en ti y en mí. Y ahí es cuando el Señor comienza a procesarlo. Y cuando usted se da cuenta que hay áreas en su vida que necesitan ser cambiadas, transformadas, porque el Espíritu Santo te lo está poniendo en la memoria, tenemos que trabajar en eso. Por eso es que es necesario que tengamos tiempos diarios de intimidad con el Señor. Tenemos que tener como hábito pasar momentos íntimos delante de la presencia del Señor, para que el Señor trate con nuestro corazón, para que el Señor nos avergüence en la intimidad. Allí el Señor nos habla de frente. ¿A cuánto le gusta que Dios les hable de frente? ¿O a usted le gusta que Dios le hable a medias? Tenemos que dejar que Dios nos hable de frente y nos diga aquellas áreas que tenemos que ser ministrados, y que nos hable de aquellas áreas que necesitamos cambiar, porque no vamos a avanzar si no cambiamos eso. Que el Señor nos diga cuáles son las áreas que tenemos que ser transformados, y tenemos que ser transformados. Hay personas que pudieran en un momento dado, cuando hablamos de temas específicos, se van bravos de la congregación. ¿Por qué? Porque te aseguro que tú le dijiste al pastor de lo que yo estaba pasando. No, nadie nos dice nada. Es el Señor que conoce todas las cosas. Y entonces a veces nos ponemos bravos porque somos descubiertos en la intimidad de nuestro corazón. Y eso es bueno. Necesitamos ser descubiertos para poder ser transformados. Por eso que les hablaba de que es hermoso y es maravilloso estar en manos de Dios. Porque Él nos descubre, sí, pero nos descubre para enseñarnos, para hacernos ver, para que seamos mejores. Por eso que la intimidad con Dios es necesaria, es urgente para nosotros, debe ser practicada, debe formar parte de nuestra vida. Momentos íntimos con el Señor donde yo hablo, pero hay un momento también donde yo debo callar para que Dios me ministre, para que su Espíritu Santo me ministre. Haga la prueba lo que no lo han hecho. Póngase, arrodíllese delante de su presencia, clame al Señor, adore su nombre, pero también disponga un momento para que Él le ministre. Y se dará cuenta cómo su palabra vendrá a su memoria, y usted será confrontado, usted será observado. Pero todo eso el Señor lo hará con toda la intención para que usted sea transformado en la intimidad, para que usted pueda ser una persona de victoria en lo público, para que usted pueda ser de bendición para las personas que le rodean, para que cada día usted pueda ser mejor y pueda ir de victoria en victoria y de bendición en bendición. Pero es necesario que rompamos el límite de estar siempre en el mismo lugar, en el mismo nivel y de la misma manera. Tenemos que romper ese límite, y ese límite lo rompemos cuando decidimos entregarnos a Dios totalmente para que Él haga con nosotros lo que quiera hacer. Métete en aguas profundas, en la presencia de Dios. Aguas profundas. Diga conmigo, aguas profundas. Dígalo otra vez, aguas profundas. Cuando usted se mete mar adentro en la presencia de Dios, cuando usted se mete en las profundidades de su presencia, usted rompe los límites. Usted es transformado, usted es cambiado, usted jamás saldrá igual si usted se mete en las intimidades, en las profundidades del Señor. Y ese es el nivel que tenemos que romper. Esas oraciones flash. Eso, te entrego mi vida ya, chao, amén. Sin escuchar a Dios, sin escuchar a su Espíritu Santo.
sin permitir que trate contigo. Entonces lo que tenemos allí solamente nosotros hablamos y el Señor no habla. Tiene que haber un momento donde usted calle para que Él hable y para que Él le ministre su corazón. Y allí el Señor va a romper la soberbia. Allí el Señor va a romper la tibieza. Cuando usted hace eso continuamente, usted se dará cuenta cómo el Señor comienza a hacer en su vida, a transformar, a transformar su vida allí, en el lugar donde Él sabe que usted necesita ser transformado. Y Dios quiere que usted avance. Y no estoy hablando de grandeza, estoy hablando de que el Señor te lleve, por ejemplo, el nivel menor donde yo peco liberadamente. El Señor quiere que tú dejes ese nivel tan bajo y tomes un nivel nuevo donde tú tengas temor a Dios y puedas pensar antes de actuar. Tú puedas pensar en la palabra de Dios antes de actuar. Ese nivel bajo donde no te importa hacer las cosas, no te importa lo que haces, no te importa si quien te mire, no te importa nada. No te importa Dios, no te importa su palabra. Es el nivel más bajo que podemos tener, el nivel de pecado. Pero cuando yo vuelvo en próximo nivel, yo ya dejo ese nivel de no importarme ni siquiera a Dios, donde yo, Señor, donde ya yo sé que le temo a Dios. Y antes de actuar, yo lo pienso. Yo pienso en su palabra. Yo pienso en sus principios. Amén. Entonces Dios quiere tratar con nuestro corazón porque Él atiende al humilde. Y Dios quiere crear en nosotros un corazón humilde. Ese corazón humilde, el Señor lo procesa en lo íntimo. Pero las pruebas serán públicamente. ¿En qué sentido? En tu vida cotidiana. Por eso que allí la palabra dice: y al hombre se lo prueba por la alabanza que recibe. Somos probados a través de las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, las relaciones interpersonales. Allí es donde Dios nos prueba a ver cómo vamos a reaccionar con nuestro corazón. Podemos tener dos extremos donde supuestamente estamos siendo humildes. El extremo cuando yo digo toda la gloria sea para Dios. O cuando yo digo, bueno, eso lo obtuve, sí, eso lo obtuve y bueno, por mis propios medios y mis capacidades. Pero Dios realmente es quien sabe con qué corazón estás diciendo las cosas y cuál es tu actitud en ese momento. Por eso que Dios nos procesa en la intimidad para que podamos defendernos públicamente. Está el otro extremo donde yo no reconozco nada, ni siquiera mis éxitos, mis victorias. A veces cuando llegamos a ese punto donde no quiero aceptar nada porque le atribuyo todo a nadie, entonces muchas veces más bien el corazón está cargado de altivez y de soberbia. Seamos uno para Dios, donde de verdad mi corazón esté alineado a Él y que yo le atribuya todo lo que soy y todo lo que tengo a Él. Todo lo que he logrado en mi vida, los títulos, el dinero, la riqueza, las empresas, el ministerio, la casa, la familia, los éxitos, los buenos puntajes, las capacidades, las habilidades, los dones, los talentos, las buenas notas, las destrezas. Señor, todo te lo atribuyo a ti y todo te lo entrego a ti también.